Buenos días, mi nombre es Ángel Josué Gamboa Zamora, soy de el grupo Quinto G. En esta presentación vamos a hacer una pequeña introducción a lo que serían las bases de datos y vamos a analizar una propuesta de una base de datos. Las bases de datos son herramientas construidas por medio de un código programado. Sus principales objetivos son mantener el orden a la hora de generar datos para alguna aplicación web. Estas bases de datos permiten almacenar un gran número de información de una forma organizada para su futura consulta o realizar búsquedas e ingresar datos. Todas estas acciones de una manera rápida y simple desde tu ordenador. También ofrecen mantener una redundancia de datos mínima y una independencia lógica y física de los datos, además de mantenerlos íntegros y bajo un respaldo en caso de pérdida para su fácil recuperación. Las bases de datos se utilizan en cualquier lugar donde la información necesite ser almacenada y recuperada fácilmente, como por ejemplo en bancos, negocios, sitios web y almacenes. Para las bases de datos se utilizan tres principios principales. En este caso son las tres principales formas normales. En la primera forma normal prohíbe a un campo contener más de un dato de su dominio de columna y exige que todas las tablas deben tener una clave primaria e indica que una tabla no debe tener atributos que acepten valores nulos. La segunda forma normal observa que cuando una tabla en primera forma normal no tiene ninguna clave candidata compuesta, entonces la tabla automáticamente está en segunda forma normal. Y por último, la tercera forma normal es una base de datos donde las tablas no solamente cumplen con la primera forma normal y con la segunda, sino que también todos sus atributos o campos dependen directamente de la clave principal. A continuación vamos a ver una problemática que se nos fue propuesta y una base de datos que propuse yo para tratar de solucionarla. La problemática era que el BDA de una empresa llamada Computec se necesitaba llevar el control automatizado por medio de un sistema que registrara la información de los clientes, empleados, productos, marcas, sucursales. Otro requisito de el procesamiento era la generación de tickets de venta. Las ventas de esta empresa podían ser por medio de instalaciones de la sucursal o en línea. Y por último se requería llevar un control de inventario. La idea general de mi base de datos es, está conformada por 5 tablas y donde cada tabla recopilaba datos generales de según lo que le tocaba y estos datos se relacionaban directa o indirectamente con otras tablas por medio de llaves primarias. Por ejemplo, en la primera tabla llamada cliente podemos ver que tiene dos llaves primarias, una propia y otra que es de otra tabla. La propia se llama número de venta y es el número que se genera a la hora de hacer la compra. Y la segunda se llama sucursal y es de la tabla sucursal que da el nombre de la sucursal a donde acudió para mantener una consistencia de los datos. Asimismo, la llave primaria propia de la tabla cliente, que se llama número de venta, está directamente relacionada con la tabla empleado, ya que esta se le asigna a el empleado que atendió al cliente para que se le asigne la venta. De igual manera, la tabla inventario y la tabla producto generan datos que se correlacionan con las demás tablas y esa era la idea general. Sin embargo, a la hora de analizar la tabla o la base de datos, se encontraban muchas inconsistencias y muchos errores que después traté
de volver a corregir. En este nuevo modelo se hace una agregación de una tabla, ya que en el modelo pasado faltó agregar la tabla que generara los tickets de compra y aquí se genera una tabla con el mismo nombre. La dinámica de la base de datos es la misma, solo que se corrigen algunas inconsistencias. Por ejemplo, en la tabla cliente se deja al final con solo 3 atributos. Se le cambia el nombre a uno para que sea llave primaria de otra tabla, el cual su nombre es producto, que es llave primaria de la tabla productos. Y se queda solamente con la llave primaria propia de que se llama número de venta. En esta nueva tabla traté de ponerle una llave primaria a cada tabla para que se pudieran correlacionar más fácilmente. Por ejemplo, la llave primaria de la tabla cliente es número de venta, la de empleado es ID empleado, la de productos es producto y la de sucursales es nombre sucursal. Solo la última no tendría una llave primaria sólida o propia, ya que esta no genera cambios en las otras tablas, sino que las otras tablas generan cambios en esa. La función de cada llave primaria es sencilla. Por ejemplo, la llave primaria producto sirve para que haga un historial de cuáles son los productos que más se venden cada que un cliente hace una compra. La llave número de venta se genera para que se relacione directamente con la tabla empleado y así cada que un empleado atienda a un cliente, la compra del cliente va a tener un número único, el cual se le va a ser asignado al ID del empleado para que se le asigne una venta. Y al final, muchas, 4 de las llaves primarias, bueno, todas las llaves primarias, se engloban en una sola tabla, que es el ticket de compra, el cual agrega el número de venta, el ID del empleado que atendió, el producto que fue comprado y el nombre de la sucursal en donde fue realizada la compra. Y para finalizar la explicación de esta base de datos voy a dar un resumen de lo que sería la última tabla, que es la tabla inventario, donde solamente cuenta con una llave primaria que es la llave producto para que este genere un historial de cuáles son los productos que son adheridos cada cierto tiempo. Para eso está el atributo fecha y el total inicial de todos los productos que se incluyeron, el número de productos que se vendieron y las pérdidas en caso de que hubiera pérdidas, para así generar un historial completo de la entrada y salida de los productos cada cierto tiempo. En general creo que es bastante útil saber modelar bases de datos para después aplicarlas en aplicaciones. Sin embargo, siento que mi desempeño es un poco deficiente y faltan muchos aspectos que mejorar, pero con el tiempo creo que podría empezar a estudiarlo más y mejorar por mucho mi, mis modelaciones de base de datos. Creo que es una forma muy útil de saber ordenar tus datos en cualquier aplicación o en cualquier uso que le quieras dar. Por el momento me falta mucho por aprender para todavía perfeccionar el saber cómo modelar las bases de datos, pero confío que con el tiempo y con la práctica voy a tener muchísima más experiencia y se me hará muchísimo más fácil. Gracias.